Saludos y bendiciones, amados hermanos. Les habla el pastor Samuel González Cotay, pastor en la Iglesia de Dios Pentecostal M.I. Paganes Río Piedras. Hoy, martes 3 de mayo del 2022, damos gracias al Señor por la bendición y la oportunidad de poder llegar hasta sus hogares para compartir la reflexión pastoral. Para todos ustedes, nuestros saludos y bendiciones. Amén. Que esta palabra sea de bendición para usted y su familia. Le invitamos para que comparta esta transmisión con sus amigos y familiares. Así que esta transmisión, amén, a través de las redes sociales, usted puede compartirla con sus amigos, con su familia, amén. Invitarles también para que formen parte de la adoración a Dios a través de las redes sociales, siguiéndonos en la dirección iglesiaparkgardens.org a través de Facebook o de la plataforma de YouTube, donde nos puede buscar como Iglesia Park Gardens. Así que en esta hora compartimos la palabra del Señor y vamos a usar como base, ¿sí?, la carta de Santiago capítulo 1, versículos 26 y 27. Santiago capítulo 1, versículos 26 y 27. ¿Ven? Esperamos en el Señor que esta palabra para usted sea de edificación, igualmente para cada uno, amén, de los hermanos que posteriormente han de estar expuestos a esta palabra. ¿Amén? Así que para todos ustedes, saludos y bendiciones, amén, en el amor del Señor. Leemos la palabra del Señor, carta de Santiago, capítulo 1, versículos 26 y 27. Dice la palabra del Señor: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Damos gracias al Señor por esta palabra. La vamos a compartir bajo el tema: la religión pura y verdadera a los ojos de Dios, el Evangelio de Jesucristo. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios, el Evangelio de Jesucristo. Amén. Oiga, esa palabra que dimos lectura en Santiago 1, 26 y 27, queremos enfatizar en el versículo 27, leyéndolo en la versión Nueva Traducción Viviente, que dice de la siguiente manera: la religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Cuando la Biblia nos habla de la religión pura y verdadera a los ojos de Dios el Padre, nos da a entender que hay movimientos religiosos que nosotros podemos conocer, que no son verdaderos, que no son puros ante los ojos de Dios el Padre, que son falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Oiga, esta palabra, Santiago capítulo 1, versículo 27, en la versión Nueva Versión Internacional, dice de la siguiente manera: la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Hay personas que pueden decir, pueden proclamar que son personas religiosas que le sirven al Señor, pero están corrompidos por este mundo, están manchados por la corrupción del mundo. Sin embargo, dice esta palabra, Santiago 1:27, vamos a leerlo en la versión Palabra de Dios para Todos.
dice de la siguiente manera: la religión pura y sin contaminación que Dios acepta es esta: ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus dificultades y no dejarse influenciar por la maldad del mundo. Oiga, la Biblia es clara. Hay movimientos religiosos, hay enseñanzas, amén, en distintos lugares de adoración que no son aceptables delante del Señor, que no son aprobadas por Dios. Esta palabra nos trae una definición práctica de lo que es servir a Dios, de lo que es llevar una verdadera religión, de lo que es vivir el Evangelio. Esta palabra enfatiza en el prójimo, en las necesidades de los demás, sin olvidarnos de nuestra relación con Dios. Oiga, dice Jesucristo en Marcos capítulo 1, versículos 14 y 16. Después que Juan el Bautista fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Jesucristo no vino a enseñar una religión. Jesucristo vino a dar libertad. Amén. Y el mensaje de Jesucristo era el siguiente: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Oiga, Jesucristo en ningún momento predicó y enseñó diciendo: creed en la religión, sigue la religión que llevas, las prácticas religiosas, las liturgias, las tradiciones religiosas que llevas, continúalas. No, Jesucristo mismo, amén, le estaba hablando a una nación que había recibido la palabra de Dios, pero se corrompió en su corazón y cambió el mensaje de Dios en uno que involucraba prácticas religiosas que apartaban al hombre de su relación con Dios. Por eso Pablo le dice a los romanos, en Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también el griego. Amén. Pablo le está diciendo a los romanos: oiga, aquellos que fueron responsables de la muerte de Jesucristo, Pablo, siendo un judío religioso, le está diciendo a los romanos: hoy yo puedo decir, no me avergüenzo del evangelio, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pablo no dijo esas palabras siendo un judío religioso, siendo un fariseo recalcitrante. Pablo pronunció esas palabras luego de haber sido libertado a través del evangelio de Jesucristo. El mismo libro de los Hechos, Pablo, hablando en el capítulo 17, versículo 16 en adelante, Pablo se encontraba en Atenas. Oiga, y dice que mientras estaba en Atenas, su espíritu, su ser se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Oiga, así estamos en el tiempo presente. Muchas personas piensan que tienen una religión, una práctica que les acerca a Dios, y lo que hacen es viviendo una vida idolátrica, una vida entregada a la idolatría. Evalúe su estilo de adoración. Su estilo de adoración va dirigido a exaltar el nombre de Jesucristo, o va dirigido a aquel que no murió en la cruz, o va dirigido a los ídolos, a las personas, actividades. Nosotros tenemos que dirigir nuestra adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquella ciudad de Atenas estaba tan inmersa en la idolatría, como muchos lugares donde supuestamente se adora y se glorifica el nombre del Señor.
pero hay imágenes, hay esculturas, hay figuras, hay distintas representaciones supuestamente de deidades que Dios no aprueba. Oiga, en muchos lugares puede ser que no haya ninguna figura, ninguna estatua ni escultura, pero le rinden adoración, idolatran al líder o están llevando a cabo una enseñanza fuera de lo que enseñó Jesucristo, de lo que establece el Evangelio de Jesucristo. Están en una religión que no es pura, están en una religión, en una enseñanza contaminada, no aprobada por Dios. Pablo le dice allí a los atenienses, puesto en pie en el areópago, le dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando por vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Pablo les dijo: al que vosotros adoráis sin conocerle, es a quien yo anuncio. Oiga, Pablo le dijo: yo estoy anunciando a ese que ustedes dicen Dios no conocido. Yo le he conocido, Jesucristo. Yo le he conocido, se reveló a mi vida, le está diciendo Pablo a aquellos atenienses. Oiga, Pablo no fue a predicarle allí de María. Pablo no fue a predicarle allí de Pedro. Pablo no fue a predicarle de ninguna persona. Pablo fue a predicarle acerca del Evangelio de Jesucristo. Pablo no fue a llevarles religión. Pablo les enseñó el valor del servicio al prójimo y de la responsabilidad de tener una relación íntima con nuestro Dios. Por eso, en el libro de los Hechos, en el capítulo 26, Pablo ya preso, amén, para defenderse allí frente al rey Agripa, dice, le da su testimonio en el capítulo 26 del libro de los Hechos. Pablo testificando dice en el versículo 4 y en adelante del capítulo 26 de los Hechos, Pablo le dice al rey: mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, fui fariseo y viví fariseo. Pablo era el hombre más religioso que había en su época. Oiga, religioso de los pies a la cabeza. Oiga, y él dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén, porque en su religiosidad Pablo atacaba, perseguía a los cristianos. ¿Cuántas personas religiosas hoy, en este siglo XXI, hablan mal de los cristianos? Hablan mal de aquellos que no son idólatras, hablan mal de aquellos que no son sometidos a imágenes, a procesiones, amén, idolátricas. Hablan mal de aquellos que no quieren reconocer, amén, a sus dioses, amén. Sin embargo, vemos que Pablo testifica: yo era el hombre más religioso y tuve un encuentro con el Señor. Así como todos nosotros podemos testificar que éramos en un momento dado muy religiosos y pensábamos que estábamos bien, pero pasamos de la religión a la verdad del Evangelio. Pasamos de la religión al conocimiento de Jesucristo. Pasamos de una religión hueca y vacía a nosotros poderle servir a Dios, sirviendo a nuestro prójimo y manteniendo una relación limpia, pura con el Señor. Queremos enviar saludos y bendiciones a todos los hermanos que nos siguen a través de las redes sociales. Amén. A la hermana Ivette Pérez, a Eduardo Sánchez, a Melody Chloé, a Ada Velázquez, a Luz Milagros Soto, a Flor Hernández, a Rachel Sepúlveda, a Susana de la Rosa, a Ani Batista, a Mirna Rodríguez, amén, a Carmen Lebrón. Para todos ustedes, amados hermanos, saludos y bendiciones. Igualmente, saludos y bendiciones para Carmín Díaz, para la pastora
Cielito, amén, y toda su familia. Oigan, Pablo, testificando de su vida religiosa, le dijo a aquellos, amén, a aquel rey Agripa, le dijo: yo siendo religioso actuaba en contra de mi prójimo. Yo encerraba en las cárceles a muchos de los creyentes. Yo había recibido autorización de los principales sacerdotes, y cuando mataron a muchos de los creyentes, yo autoricé y di mi voto, dijo Pablo. Dice Pablo: yo siendo religioso no consideraba a mi prójimo, y muchas veces les castigaba en las sinagogas, los forzaba a blasfemar, y enfurecido muchas veces sobremanera contra los creyentes, los perseguía hasta ciudades extranjeras. Oiga, la obstinación de una persona religiosa idólatra que no tiene a Jesucristo. Hoy vemos esa misma obstinación, ese mismo endurecimiento del corazón en las personas que están encerradas en una religión hueca, vana y vacía, y no en el poder del Evangelio. Dice Pablo, testificando en el libro de los Hechos, en el capítulo 26 del libro de los Hechos, el cual usted puede compartir con alguna persona que sea religiosa, que ame a los ídolos, que no se le pueda hablar de su virgencita o de las estatuas que tiene. Envíelo, diríjalo a leer el libro de los Hechos en el capítulo 26. Amén. Es lo que Pablo está haciendo, testificando delante del rey Agripa. Y le dice: ocupado yo buscando hacerle mal a los creyentes, iba camino a Damasco con poderes de los principales sacerdotes, y al mediodía, dice Pablo, iba por el camino y vio una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Oiga, escuchó bien. Pablo vio una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual lo rodeó a él y a los que iban con él, y todos cayeron en tierra. Y Pablo oyó una voz que hablaba con él y le decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pablo le respondió a aquella voz y le dijo: ¿quién eres, Señor? Y el mismo Señor le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Oiga, esa luz más brillante que la luz del sol, el Señor Jesucristo mismo se le apareció a Saulo en el camino y le dijo: Saulo, ¿por qué eres tan obstinado y religioso? ¿Por qué persigues a la iglesia? ¿Por qué persigues a los creyentes? No te está bien hacerte daño tú mismo con tu religiosidad. Oiga, Pablo le dijo al Señor: ¿qué quieres que haga, Señor? Jesucristo le dijo: levántate y ponte sobre tus pies, porque yo me he aparecido a ti para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Le dijo: yo te voy a enviar para que abra los ojos de los que son religiosos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe que es en Cristo perdón de pecados y herencia entre los santificados. Oigan, en el versículo 19 Pablo sigue testificando a Agripa y le dice: Agripa, yo no fui rebelde a la visión. Empecé a predicar en Damasco, en Jerusalén y en toda la tierra de Judea y a los gentiles. Empecé predicándoles, diciéndole que era necesario que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Oiga, ¿usted está en una religión o está viviendo el Evangelio de Jesucristo? En su práctica de servir a Dios, ¿está atendiendo las necesidades del prójimo y a su vez está guardándose sin mancha del mundo, o está
haciendo obras y usted, por otro lado, viviendo según la corriente y el estilo de este mundo. Pablo le preguntó a Agripa, al rey Agripa, ¿crees, oh Agripa, en los profetas? Yo sé que crees, le dijo Pablo. Agripa le dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Hoy nosotros compartimos esta palabra y te decimos, amén, la religión pura y verdadera a los ojos de Jesucristo, a los ojos de Dios, es el Evangelio de Jesucristo. Busquemos compartir el Evangelio de Jesucristo con las vidas. Estamos en el mes de evangelismo y educación cristiana. Vamos a compartir la palabra del Señor, el Evangelio de Jesucristo. La fe viene por el oír y el oír de la palabra del Señor. Compartamos el Evangelio de Jesucristo. Ya está bueno que el hombre siga en tanta idolatría. Seamos nosotros, al igual que Pablo, proclamadores del Evangelio de Jesucristo y digámosle a todo aquel que nos encontremos, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La religión no salva, la religión no reconcilia al hombre con Dios. El poder del Evangelio, Jesucristo, es el camino, la verdad y la vida. Oremos para que esta palabra sea de bendición a muchos y todos, amén, podamos hacer una decisión, no por la religión, sino por Jesucristo, por el Evangelio de Jesucristo. Enviamos saludos y bendiciones para cada uno de los hermanos. Nos unimos en oración por las peticiones en esta hora. Vamos a orar de manera especial por el hermano de nuestra hermana Deliana Báez. Su hermano se encuentra en el hospital, en una unidad de intensivo. Así que vamos a unirnos en oración por él, amados hermanos. El Evangelio es atención al prójimo. Y en esa atención al prójimo está unirnos en oración por cada petición de nuestros hermanos. Así que, Deliana, oramos por tu hermano y le pedimos a Dios que haga lo que nosotros no podemos hacer ni los médicos, que haga un milagro en favor de su vida y cumpla sus propósitos en él. Igualmente oramos, amén, por el hermano Nietzsche, el papá de nuestro hermano Carlitos, amén. Oramos, amén, por su esposa Rosy. Oramos por el hermano Ismael Brito, amén. Y así oramos por cada una de las peticiones de los hermanos. Oramos, amén, por los nietos de nuestra hermana Annie. Gloria al nombre del Señor. Oramos por la salud de cada uno de ellos. Gloria al nombre del Señor. Amén. Y asimismo también por las peticiones de cada uno de ustedes. Padre y Dios Todopoderoso, adoramos y bendecimos tu nombre. Te damos gracias por esta oportunidad de compartir tu palabra con la iglesia que nos sigue a través de las redes sociales. Bendíceles de manera especial. Señor, mira a aquellos que están enfermos, las peticiones de todos, sea obrando poderosamente en cada uno de ellos. Así lo creímos, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Muchas bendiciones para todos. Les invitamos para que nos siga a través de las redes sociales. Amén. Nos puede seguir a través de la dirección iglesiaparkgardens.org. Nos puede seguir en la plataforma de Facebook buscándonos como Iglesia Park Gardens. Igualmente en la plataforma de YouTube como Iglesia Park Gardens. Nos reunimos de manera presencial en el lugar de adoración en la iglesia de Park Gardens los jueves a las 7:15 con la lección bíblica y los domingos a partir de las 10 de la mañana en nuestro culto de adoración. Si está cerca del área metropolitana de San Juan, Puerto Rico, le invitamos, Iglesia Park Gardens. Para todos ustedes, muchas bendiciones y extendemos en esta hora nuestras felicitaciones, amén, para todas las madres. Muchas bendiciones para todos.